hermanito. Entonces, usted conoce al hermano Jonathan, predicador, ¿no? Él en su momento, él predicaba sobre Romanos. Y el tema que él utilizó en ese momento para la enseñanza, ¿cuál fue? Para ver quién lo recuerda. La bondad y la severidad de Dios. Por lo tanto, pues, él explicaba, y explicaba muy bien. Después me tocó a mí. Y ahí también había un tema. ¿Cuál era el tema? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Con lo que dice él, allá, hermana Roraima, no, la hija de Roraima, pues. La hija de Roraima. ¿Está de acuerdo con lo que dice el hermano Daniel? ¿Ok? Todos los israelitas serán salvos. Recuerda que Dios es un Dios que no miente. Y lo que dice Él, eso hay que creerlo. Aunque yo no lo entienda, hay cosas que ahí yo no entiendo, hay cosas que yo no entiendo en las Escrituras. ¿Ok? Pero yo la creo. Porque proviene de qué? De Dios. Esto es la Biblia, ¿será? ¿Será la Biblia? Sí, ¿verdad? La que tienen ustedes allí. Pero ellos también le llaman la palabra de Dios. Ese ruaz de Dios, y la palabra ruaz significa el aliento de su boca, su palabra, él expresando sus ideas, cómo piensa. ¿Ok? Pero también es el logo. Son palabras griegas. El logo lo que significa es la palabra de Dios. El logo. Logo. No lobo, ¿no? Logo. ¿Ok? La palabra de Dios. Su palabra. Yo no sé si ustedes tienen, hay Biblias que tienen letras en rojo. Y otra, esa misma, tiene letras negras. Las negras son el logo de Dios. Y cuando está en rojo, es el aliento de su boca, Dios hablando directamente. ¿Sabían eso? Ok. 166, 119, correcto. Ok, mi hermano. Entonces, hoy vamos a hablar, o vamos a leer, o busquen en su Biblia, Romanos 11. Capítulo 11, versículo 28 al 32. ¿Están ubicados? 18 al 32. 28, perdón. 28. Gracias, hermano. Al 32. ¿Están ubicados ya, no? Ok. Entonces, vamos a leer allí el texto, el párrafo que nos corresponde hoy. Dice así: así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados
por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzarán misericordia. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. En ese párrafo, la idea central, por lo que quiere decir el Espíritu Santo a su iglesia, está en el versículo 32. Y dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, aquí la palabra sujetar significa encarcelar. Quedaría entonces, porque Dios encarceló a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Recordamos aquí la prédica anterior del hermano Jonathan. Vemos allí la bondad de Dios y también la severidad de Dios. Porque dice que todos están encarcelados en desobediencia. Y cuando se refiere a todo, se está refiriendo tanto a judíos, tanto a israelitas, como a gentiles. Es decir, todos están ¿qué? Encarcelados, están condenados. Ahí vemos la severidad de Dios. Dice la Biblia que por ningún motivo dará por inocente al malvado. Y Dios es justo. ¿Y qué es ser justo? Es hacer lo correcto. Y lo que está haciendo Dios allí es ser justo. Pero también es misericordioso para con nosotros. Si nosotros no tuviéramos pecado, ¿dónde estaría la misericordia de Dios? Pero como todos estamos sujetados a la desobediencia, allí vamos a ver con claridad la misericordia de Dios. La veríamos claramente. Porque yo, como pecador, merezco la muerte, y eso sería lo justo. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, a la lástima de Dios que tuvo conmigo, Él me rescata, me libera de esa condenación a la cual yo iba. Pero por misericordia. Y no quiero decir no quiere decir la Biblia con esto que Dios se está contradiciendo. De ninguna manera. ¿Ok? Entonces, el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes eran los enemigos del Evangelio? Israel, el pueblo de Israel,
eran enemigos y son enemigos del Evangelio. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos aún hoy día están esperando al Mesías. Por causa del Evangelio, ellos eran enemigos de Dios. Y aún hoy día son enemigos de Dios. Pero luego vemos en el siguiente versículo, o en el mismo versículo más abajo, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios es soberano. Y Él decidió que Israel era su pueblo, el pueblo de Dios. Y Él, aún ahorita, ese pueblo rebelde, que está a espalda de Dios, que no cree que Jesucristo es el Mesías, Dios les ama. ¿Por causa de quién? Por causa de la promesa que le hizo a quién, Abraham, a Jacob, a Isaac. Y Él, su palabra, su promesa, Él no la revoca. Es irrevocable. Por eso es que la Biblia dice que todos los israelitas serán salvos. Aún ahorita esos israelitas que todavía están creyendo que Jesús no es el Mesías, ellos serán salvos. Porque fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él le hizo esa promesa. Por causa de eso, ellos serán salvos. Y si vamos un poquito más arriba del texto que estamos leyendo, del párrafo que estamos leyendo, ¿verdad? Ellos se negaron siempre. Y para ellos eso era un misterio. Todo el Nuevo Testamento, eso no existía en aquel tiempo. Donde aparecen los 4 evangelios. Sino que ellos se iban por la ley. Y anteriormente, si tú, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, cumplía los 10 mandamientos, ellos eran salvos por ellos, que fue el primer pacto que se hizo. Pero ninguno de ellos cumplió los 10 mandamientos. Ninguno, hermano. Y es cuando viene el nuevo pacto. Y gracias a ese nuevo pacto, es que nosotros podemos tener entrada al cielo. Nosotros podemos ser liberados, redimidos del pecado. No hay otra manera. Así que israelitas y gentiles están sujetos a desobediencia. Y gracias a la rebeldía o al corazón o al duro corazón que tenían los israelitas en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, gracias a esa rebeldía, gracias a esa dureza de corazón, eso nos benefició a nosotros. Porque llamó pueblo suyo a un pueblo que no era pueblo. Que estamos hablando ya de los gentiles. Y gracias a eso, tú y yo, hermano, hoy día somos salvos, porque hemos creído
en ese nuevo pacto. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, hermano, esto es para gentiles y para los israelitas. Ellos van a entender ahora, fíjate tú cómo está el mundo ahorita. El mundo ahorita está convulsionado. Se habla de una tercera guerra mundial. Se habla de muchas cosas. Hay mucha gente que está asustada. Y eso no nos debe preocupar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos seguro la vida eterna en Cristo Jesús. No dice la Biblia que será rumores de guerra, terremotos, y aún así no ha llegado el último día. Así que no se preocupen por eso, porque el Señor tiene control de todo eso. Pero hay gente que están aterrorizada. A mí me ha llegado en WhatsApp cualquier cantidad de información con respecto a esta situación ahorita geopolítica en el mundo, pidiendo oración para que eso no venga. ¿Cuál es nuestra preocupación entonces? Que debemos tener. Es cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Presentar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y dice la Biblia que hasta el último de los gentiles que sean salvos es cuando viene la remisión o la liberación de Israel. Ellos se van a dar cuenta que ese Jesús que rechazaron, que ese Jesús que mataron, y mataron también a sus sacerdotes, mataron a sus profetas, a ese Jesús era el Jesús que Dios estaba prometiéndole a ellos. Y van a entender allí. Ahí va a haber la gran lamentación. Y ellos creerán. Y al creer, como crees tú y yo ahorita, en este momento, de Jesucristo, así van a creer ellos. Y entonces así, y solo así, ellos serán salvos. Y van a ser salvos. ¿Por qué? Porque eso lo prometió Dios. Y Dios es un caballero. Es un hombre de palabra. No miente. Seguimos ahora aquí en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó al hombre. También los escogió. Dice la Biblia que somos escogidos aún ante la fundación del mundo. Cuando yo escucho esa palabra, como yo creo en la palabra de Dios, me siento como más seguro. Porque fue voluntad de Él. Fue su decisión. Y gracias a esa rebeldía que tuvieron los israelitas, nosotros fuimos tomados en cuenta. Fuimos tomados en cuenta, hermanito querido. ¿Ok? Ellos sintieron celo. Los israelitas sintieron celo por haber llamado al pueblo gentil, pueblo suyo. Y gracias a ellos, a eso también, porque lo dice aquí la Biblia, veamos el versículo 30. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, se está refiriendo a los gentiles,
a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los israelitas. Después dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, es decir, a los gentiles, ellos también alcanzarán misericordia. ¿Por qué razón? Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Si nosotros no fuéramos pecadores, ¿dónde está la misericordia? Pero Él nos sujetó a todos en desobediencia para que su gloria se sintiera. Esa desobediencia, hermano, no es que Dios te va a tentar a ti para que sea desobediente, no, porque Dios no tienta a nadie. Así que diga que es tentado por Dios, Dios no tienta. Sino que Dios permitió que esto aconteciera. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Me acuerdo de la ilustración que el hermano Luis siempre ha dado, ¿no? Con respecto a la decisión de Dios, cuando permite que estas cosas ocurran, que el pecado en el hombre. Es que tú vas caminando por aquí está un abismo. Y Dios se pone aquí, no te tires por ahí porque te vas para el abismo. Pero al hombre no le parece y trata de meterse por este lado. Y él se pone aquí, no te tiras porque te vas para el abismo. Trata de una escalera para irse para allá, siempre en desobediencia. Siempre en desobediencia, hermano. ¿Qué hace Dios? Lo que quiere es eso. Perdón. Oye, Dios mío, querido. Yo voy a ponerme a ver esto aquí porque... Ok. Se aparta, hermano. Y viene la condenación eterna. Así que mientras estamos vivos, quien quiera que sea, tenemos oportunidad de ser salvos. ¿Cómo? Reconociendo el Evangelio, las buenas noticias de Dios, y entregándose a Dios, así como dice la música, me entrego todo a ti, Señor. Y eso viene por la fe. Y esa fe no es que esa fe es tuya, o que tú decidiste entregar la vida a Cristo, no es así. Dice la Biblia que nadie busca de Dios. Nadie busca de Dios. Eso lo dice la Biblia. Sino que el Señor pone en ti esa fe para que creas en Él. ¿A través de qué? A través de su palabra, hermanos queridos. A través de su palabra. ¿Queremos saber cómo piensa Dios? Lee la Biblia. Tengo un problema, una decisión y pido consejo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, etcétera. Acuérdate de Dios. Pídele consejo también a Él. Vamos a ver qué te dice Él a ti.
Yo puedo tener mi opinión y de la anterior mi opinión no sirve. La opinión de Dios es la opinión que a mí me interesa. Eso me lo puede dar tú, hermana, tú, hermano, porque tienen el Espíritu de Dios, porque tienen en su corazón y en su mente, pero en su mente y en su corazón, la palabra de Dios. Y de usted debe salir precisamente la palabra de Dios en consejos, en decisiones en nuestras vidas. Dios utilizándolo ustedes para que como iglesia, a través de los dones que Dios da, podamos ser edificados. Entonces, a ver, alguien que me diga, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Aló? ¿Cuál es el tema de hoy? Amén. ¿Escucharon a la hermana? ¿Escucharon a la hermana? Por favor, contesten. Sí. Ok. Ese puede ser el tema. Yo puse el tema. Todos somos pecadores. Ese es el tema. ¿De dónde lo sacó la hermana? ¿Lo sacó de su propia opinión? No, ella lo sacó de las escrituras. ¿Y dónde está la idea central, hermana? Por favor, dígame el versículo. 32. Ese es lo que el Señor quiere que tú sepas hoy. Que todos somos pecadores. Israelitas y gentiles. Y que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principio? Vamos a ver, Daniel. Daniel Soleno, Daniel Pérez, chicos. El principio. Ya sabe la idea central. Ya sabe el tema. El principio. Todos debemos saber que Dios. Amén.